de que tal vez no hemos comido, el ayuno, nos falta la proteína animal, tal vez, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Pero vengamos honestamente con una disposición de adorar al Señor, ¿verdad? Así que vamos a tener un servicio precioso el próximo domingo, así que invito a otras personas, ¿verdad? Va a estar bueno. Así que bueno, ¿listos para la clase en esta noche? Amén, gloria al Señor. Le voy a pedir a nuestra maestra Roxana que pase por acá, tenga su tiempo para la clase. Sabes que si vienes a las clases, ¿verdad? Vas a poder obtener tu certificado de participación. Así que lo dejo con la hermana Roxana. Un aplauso para Roxana. Bendiciones, hermanos, buenas noches. ¿Quiénes hicieron la tarea de la semana pasada? Una mano. Ok, bien. La clase pasada estuvimos hablando acerca del día del Pentecostés y cómo es que fue derramado sobre las personas que estuvieron en el aposento alto y fueron obedientes a la palabra del Señor y fueron ahí y esperaron. Nos quedamos, antes de contestar el examen, vamos a terminar lo que quedó pendiente de la semana pasada para poder pasar a darle las respuestas. Y a lo siguiente, si me ponen la siguiente diapositiva, por favor. Será la segunda. Son los pasos hacia el Pentecostés. Y nosotros vamos a identificar que hay 3 acciones que los creyentes siguieron para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. La primera fue que fueron obedientes, ya que el Señor les dijo en 2 ocasiones, en Lucas 24:49 y en Hechos 1:4, Él les ordenó, y esto lo vimos la semana pasada, Él les ordenó que deberían de esperar la promesa del Padre, que no debían de salir de Jerusalén hasta que la promesa del Padre fuera impartida. Entonces ellos obedecieron a la palabra del Señor y ellos que se quedaron ahí esperando hasta que fue derramada sobre ellos. Y pues lo que sucedió fue que lenguas como de fuego fueron derramados y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y nosotros vimos la clase pasada que fue tanto el poder del Espíritu Santo que 3,000 personas fueron añadidas ese mismo día por el derramamiento en el día del Pentecostés. El segundo paso es que ellos oraron, no solamente estuvieron esperando, sino que ellos estuvieron en oración. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros traer a la actualidad? Bueno, nosotros estamos en esta semana de ayuno, y no es obligatorio, pero nosotros somos obedientes y queremos que este año sea el año de la consagración, y entonces estamos en ayuno, estamos afligiendo nuestro cuerpo, ya sea los que no están consumiendo nada de alimento hasta las 6 de la tarde o los que estamos con el ayuno de Daniel. Si usted no lo ha hecho, sí se sufre, si uno quiere comer algo más rico y falta el producto animal. Pero en esta semana no solamente es estar afligiendo el cuerpo, no solamente es no comer carnes, no comer productos animales, sino que también tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Este es el segundo paso, oraron. Ellos estaban orando, esperando la promesa del Padre. ¿Qué es lo que nosotros estamos o debemos de hacer esta semana? También debemos de pasar tiempo en oración. Queremos que este domingo sea un domingo de poder, un domingo de milagros, un domingo del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que pasar esta semana en búsqueda del Señor. Y aquí vemos diferentes preguntas. La primera es, ¿dónde oraban los discípulos? Ellos estaban en un aposento alto en Jerusalén. ¿Cuáles apóstoles estaban allí? Los 12, a excepción de Judas, quien fue reemplazado por Matías. ¿Quién estaba orando con los apóstoles? Nosotros sabemos que eran 120 personas. Entonces, aparte de los apóstoles, había más gente.
En 1 Corintios 15:6 nos dice que Jesús se le apareció a un grupo de más de 500 personas que incluían hombres y mujeres. Y se piensa que de ese grupo, 120 personas eran las que estaban en el aposento alto. Entonces, cuando Él da esa orden, esa ordenanza de esperen, había 500 personas, pero no todos fueron obedientes. 120 eran los que estaban en el aposento alto. ¿Y en qué manera oraron? Y Lucas dice que ellos estaban orando constantemente. Ellos estaban orando sin cesar hasta que el Espíritu Santo llegó. La oración en cada creyente nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. Pero muchas veces nos metemos a orar y lo primero que hacemos es tal vez decir, oh, gracias Señor Jesús por este día y te pido, y hacemos nuestra lista. Y eso para nosotros es orar, presentar al Señor todas nuestras listas de peticiones y todo lo que necesitamos. Y es correcto, nosotros podemos orar de esta manera, pero no es todo eso orar. En una oración nosotros podemos hablar de todo. El Señor es nuestro mejor amigo, y no solamente es pedir, es exaltar, es honrarlo, es platicar con Él. Pero también es un tiempo de que nosotros podemos estar callados. En el tiempo de oración nosotros hablamos, pero a veces se nos olvida que el Señor también nos va a contestar, y entonces no ponemos atención a la respuesta del Señor. Entonces, en ocasiones podemos estar clamando y derramando nuestro espíritu delante del Señor, pero hay ocasiones en que estamos solamente ahí postrados, esperando que el Señor nos llene y también Él conteste. Esa es una manera también de orar. Y el tercer punto es que ellos basaron sus creencias en la Biblia. Si nosotros vemos, después de que ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo, Pedro se para y empieza a dar un discurso, y él dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y continúa, esto es en Hechos 1:16. Ellos estaban creyendo en las escrituras. Así nosotros ahora debemos de creer en las escrituras. Y gracias a Dios nosotros estamos en una iglesia donde creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, y donde creemos en diferentes señales, y donde dejamos la libertad al Espíritu Santo. Pero hay muchas personas, y yo conozco personas que creen en el Señor, que son cristianos, que son muy bonitas personas, pero simplemente en su iglesia piensan que el Espíritu Santo solo obró en los tiempos bíblicos. Y cuando a veces nosotros estamos platicando con ellos, decimos: oh, en la iglesia pasó esto, o hubo una palabra del Señor, a veces dicen: ¿cómo? ¿Eso todavía sucede el día de hoy? Entonces hay mucha gente que piensa que eso fue en la antigüedad, pero que ahorita ya no aplica. Y gracias a Dios, porque nosotros sí creemos y sí le damos libertad al Espíritu Santo. Bien, ahora si usted trajo su resumen de la semana pasada, vamos a dar las respuestas. Solamente les voy a decir la letra para no perder mucho tiempo, y usted si la trajo equivocado, pues la corrige. La pregunta número 1, la respuesta es la letra C. Pregunta número 2, la respuesta también es la letra C. Pregunta número 3, respuesta es la letra B. ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta de la pregunta número 4? El único que bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo es el Hijo, la B. La 5, la respuesta correcta es la letra D. La 6, la respuesta correcta también es la letra D. Y la 7, una clave para recibir la bendición de Pentecostés es letra B, la obediencia. Siguiente, por favor.
Ahora, hemos estado hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el propósito de este bautismo? Para esto primero quiero explicarles lo que significa la palabra Pentecostés. Pentecostés significa 50. Y Jesucristo ministró en la tierra después de que Él resucitó aproximadamente 40 días. Así que se cree que los 120 estuvieron esperando más o menos unos 7 días, 7 a 10 días después de que Él fue ascendido para la promesa que fue del día del Pentecostés. ¿Y cuál fue el propósito de este día? Bien, la fiesta de Pentecostés, ellos la celebraban y estaba relacionada con la cosecha del trigo. Entonces, nosotros vamos a relacionar el Pentecostés, el día del Pentecostés, también con una cosecha, pero una cosecha espiritual. Quiere decir que a través del Pentecostés, a través del derramamiento que se hizo en ese día, el Señor estaba capacitando a sus discípulos y capacitando a esos 120 que estaban ahí para ser obreros listos para ir al campo y poder extender el evangelio. En Lucas 10:12 dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo. Estaba capacitando a estos obreros para que salieran a trabajar a los campos y ganar gente. Ahora, una de las personas que estaba en el día del Pentecostés y que fue el que dio el primer discurso fue Pedro. Pero nosotros acordémonos que Pedro estuvo con el Señor por poco más de 3 años, anduvo con Él, vio sus milagros, vio todo el poder del Señor, anduvo de la mano de Él. Mas sin embargo Pedro falló. Pedro tuvo miedo de testificar y negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero ¿qué pasa? El que tuvo miedo y el que lloró después y se arrepintió por haber negado al Señor Jesucristo, cuando viene el día del Pentecostés, ese ratoncito tembloroso que no quería que lo relacionaran con Cristo por temor a la muerte, se levantó lleno de poder y no le dio vergüenza y no le dio miedo a hablar y testificar la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito de ser bautizado en el Espíritu Santo es dar al creyente poder para poder testificar. ¿Cuál es la primera evidencia siguiente de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? En pantalla podemos ver un cuadro y en este cuadro se analizan varios versículos. En 3 de estos 5 versículos vamos a ver que hubo una señal de que estas personas hablaron en diferentes lenguas. Y en 2 de ellos se cree que la señal fue que hablaron en lenguas. Por ejemplo, en Hechos 8, el segundo, del 14 al 19, nos dice que algo sucedió que causó que Simón ofreciera dinero para que él también pudiera tener ese poder. Entonces, él tuvo que haber visto que algo sucedía visiblemente para él también haber querido tener ese poder. Y se cree que lo que él vio es de que las personas hablaban en otras lenguas. Ahora, el propósito principal del bautismo en el Espíritu no era el capacitar a los creyentes para hablar en otras lenguas, sino darles poder para ser testigos de Jesús. Mas sin embargo, la evidencia de que uno tiene el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Así que si usted alguna vez ha hablado en lenguas, usted puede decir que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. La importancia de hablar en lenguas. Y aquí vamos a ver 8 diferentes puntos. El primero es que valoramos hablar en lenguas porque la Biblia lo enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia a través del Nuevo Testamento? Con las cartas de Pablo podemos aprender que cuando uno ora en lenguas, uno se fortalece privadamente, uno se llena de poder.
Cuando nosotros oramos en lenguas, a veces tenemos el bautismo en lenguas y nos conformamos con eso y dejamos de ocuparlas, dejamos de hablarlas, dejamos de practicarlas. Pero cuando nosotros estamos en nuestro tiempo íntimo con el Señor y nosotros estamos hablando privadamente con Él y ocupamos las lenguas, entonces nosotros nos estamos fortaleciendo a nosotros mismos. Entonces esto es algo que a nosotros nos conviene, es para nosotros, porque si yo empiezo a hablar ahorita en lenguas, ustedes no me van a entender, solamente voy a ser yo con el Señor y tal vez yo voy a tener la bendición, pero ustedes van a estar en cero, no van a entender nada. Pero si nosotros nos dirigimos al Señor y aparte de hablarle en español, en inglés, en el idioma que hablemos, empezamos a hablarle en lenguas, estamos hablando en el Espíritu y nos estamos comunicando directamente con Él. El segundo punto es que valoramos hablar en lenguas porque es una forma de orar a Dios. Y como les comentaba, hablar en lenguas es orar en el Espíritu Santo, es espíritu con espíritu y es la manera más pura de comunicarnos con el Señor. Aún nuestras necesidades, el Señor tiene cuidado de ellas y Él dice que Él sabe cómo nosotros debemos de pedir y Él intercede por nosotros. Entonces, al hablar en lenguas es la manera más propia, más adecuada en que nosotros nos estamos comunicando. El punto número 3, valoramos hablar en lenguas porque edifica al creyente que lo practica. El don, si nosotros leemos Corintios 12, ahí vamos a ver que hay 9 dones. Pero el don de orar en lenguas es el único que se describe como edificante para aquel que lo practica. Con este don, tal vez yo no voy a bendecir a otra persona, mas sin embargo puede hacerlo. Hace rato estaba platicando con mi esposo y dice, vas a hablar de hablar en lenguas y tú casi en público no hablas en lenguas. Y le digo, bueno, cuando yo paso a orar por las personas que están ahí en el altar, cuando estoy orando por ellos, a veces hablo en lenguas y es una forma en que el Señor me muestra y luego yo traigo una palabra hacia ellos. Entonces es de bendición. Le digo, si una persona ha pasado ahí, seguramente yo he hablado en lenguas cuando estoy orando por esa persona. Pero más que eso, más que el Señor traernos una revelación, es para edificarnos a nosotros mismos. ¿Para qué necesitamos ser edificados? Porque eso nos trae fortaleza y así nosotros podemos tener el poder y ser fuertes para vencer a Satanás y también para poder ayudar a otros creyentes que son más débiles que nosotros. Punto número 4. Valoramos hablar en lenguas porque es una señal para los creyentes y los incrédulos. Cuando alguien está hablando en lenguas es notorio y si alguien no cree, esa persona pregunta qué es lo que está pasando y entonces es una señal para ellos de que ahí está pasando algo raro. Y para nosotros como creyentes también es una señal si nosotros vemos a alguien que está hablando en lenguas, decimos, wow, esa persona está comunicándose con el Señor. ¿Por qué? Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante mostrar una señal bíblica? ¿Por qué es importante que sea la evidencia de hablar en lenguas, del bautismo en el Espíritu Santo a través de hablar en lenguas? Y aquí tenemos un ejemplo y dice que había 2 pastores y estos 2 pastores estaban hablando y uno le dice al otro, yo pienso que yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo porque un día sentí una llenura tan bonita, tan rica y yo pienso que esa es la llenura en el bautismo en el Espíritu Santo. El otro pastor le dijo, no, ese no es el bautismo, sigue esperando y vas a ver que lo vas a tener. Este otro pastor que pensaba que ya lo tenía, él siguió orando y siguió pasando tiempo con el Señor hasta que vino el bautismo y él pudo hablar en lenguas. Entonces él reconoció y cuando se encuentra con su amigo pastor le dice, ahora sí, yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo les comentaba la semana pasada de mi testimonio, yo sentía la llenura del Espíritu Santo, yo sentía que Él estaba obrando en mí y yo sentía muy bonito, mas sin embargo, por cuestión de orgullo mío, por cuestión de no querer quedar mal, de avergonzarme, yo
como que sostenía esa bendición y no dejaba que llegara. Entonces yo sabía que sí tenía llenuras del Espíritu Santo, pero que aún no había sido bautizada. Porque hablar en lenguas es la señal bíblica de que uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Para qué es necesaria una señal? Bueno, si nosotros vamos a cortarnos el cabello, nosotros vemos, por ejemplo, en la peluquería, en el salón, un anuncio afuera, ¿verdad?, que dice peluquería. O si vamos a un restaurante, vemos el anuncio. El anuncio no va a cortarnos el cabello, o el anuncio del restaurante no nos va a dar ni nos va a preparar la comida. El anuncio solo nos dice, ahí cortan el cabello o ahí preparan comida. Así el hablar en lenguas no es que vaya a hacer, simplemente el hablar en lenguas es el anuncio de que tú ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo. Siguiente, punto número 5. Valoramos hablar en lenguas como un ejercicio de humildad y fe. ¿Por qué? Porque a veces somos muy orgullosos y a veces nos importa mucho el qué van a decir. Y cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo y no nos importa saltar, gritar, parecer borrachos, como que tenemos ahí toques eléctricos, no nos importa, pero que el Señor nos toque. Por eso trata con nuestra humildad. Punto número 6. Valoramos hablar en lenguas porque es un paso hacia otros dones espirituales. Y las lenguas vienen a ser como una raíz, como el tallo, para que los demás dones empiecen a fructificar, empiecen a aparecer. Punto número 7. Valoramos hablar en lenguas porque muestra cuando un creyente está completamente sujeto al Espíritu. ¿Cómo podemos ver esto? La misma Biblia nos dice que la lengua es el miembro más rebelde que las personas tienen, que es imposible sujetar la lengua. Ningún humano puede domar su lengua. Mas, sin embargo, cuando nosotros estamos hablando en lenguas, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos que hemos sometido nuestra mente y también hemos sometido nuestra lengua al Espíritu Santo. Entonces nosotros demostramos que estamos sometidos, sumergidos bajo su presencia y bajo lo que quiere hacer sobre nosotros. Punto número 8. Valoramos hablar en lenguas porque nos recuerda que nuestra comunión con Dios es más espiritual que mental. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, y entonces la comunicación que tenemos cuando hablamos en lenguas es completamente espiritual, de espíritu a espíritu. En su resumen, ustedes van a tener una sección que dice preguntas relacionadas con ser llenos con el Espíritu Santo, y tenemos 8 preguntas. Esas preguntas no las vamos a ver aquí, pero si usted tiene alguna duda, estas preguntas van a contestar muchas de sus dudas. O tal vez usted no tenga estas dudas, pero alguien, un recién convertido o alguien a quien usted está hablándole del Señor, va a tener alguna de estas preguntas y usted aquí tiene las respuestas y en muchas con citas bíblicas para que usted pueda ministrar a esa persona o contestar sus propias dudas. Se me hizo muy interesante, así que las quise incluir y les puse las respuestas para que usted en casa pueda luego estudiarlas. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar acerca del mensaje de Pedro a la multitud. Primero, Pedro explicó lo que sucedió en el Pentecostés. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el Espíritu Santo había descendido. Y esto era lo que muchísimos años atrás, cientos de años atrás, el profeta Joel había profetizado. Y él dijo que en los postreros días iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos postreros días? Son desde que Jesús vino hasta su segunda venida, desde que Jesús estuvo aquí hasta la segunda venida. Así que en los postreros días, aún hasta ahora, va a haber derramamiento del Espíritu Santo. También Pedro explicó por qué sucedió el Pentecostés. El Pentecostés fue una promesa del Padre, mas sin embargo fue, como vimos en las respuestas en el autoanálisis que hicimos, fue impartido por el Hijo.
Jesucristo es el único que nos bautiza en el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Por qué? Como ya vimos, para impartir poder sobre nosotros. Pedro explicó cómo puede venir el Pentecostés para cada persona. Y primero él habla acerca de la salvación y dice que tienen que arrepentirse y ser bautizados. Una persona incrédula no puede hablar en lenguas, no puede ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pasos? Primero, una persona tiene que arrepentirse y darle su vida a Jesucristo, y también tiene que ser bautizado, porque el bautismo es una señal de obediencia. El bautismo no nos hace más o menos salvos, pero es una señal de obediencia. Siguiente, por favor. Pedro también habla a la multitud acerca de recibir el don del Espíritu Santo. Él dice: Jesús dijo a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, en Hechos 1:4. Pedro también dijo a los judíos que ellos recibirían el don del Espíritu Santo después de arrepentirse y ser bautizados. Pedro reprendió a Simón, el que había sido hechicero, porque quería comprar la habilidad de impartir el don de Dios a otros. Siguiente. Y aquí podemos ver cómo Pedro está hablando acerca de que las personas también necesitan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía en la tierra. Y el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre algunos profetas, a veces sobre algunos reyes, pero él descendía, daba la palabra, impartía lo que tenía que impartir y no se quedaba permanentemente aquí en la tierra. Mas sin embargo, ahora nosotros tenemos, como dice el pastor, la enchilada grande. Porque el Espíritu Santo está aquí, morando en la tierra con nosotros, impartiendo poder para que nosotros podamos ministrar, para que nosotros podamos salir y hablar. ¿De qué? De la palabra del Señor. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Para quién es este don? ¿Para quién es el don de ser bautizado por el Espíritu Santo? Y ahí podemos ver la imagen. El don es para usted, el don es para todos. El don no solamente es para los pastores, el don no solamente es para los ancianos, el don no solamente es para los músicos, el don es para todos, para cada uno de nosotros. Nosotros podemos recibir. Si aún usted no lo tiene, usted puede recibir. Si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿lo quiere? ¿Lo anhela? ¿Está listo para recibirlo? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los pasos para que podamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Primero, Pedro nos dice que hay que obedecer. Y como ya vimos, arrepentirse primero. Tiene una persona que ser un nuevo convertido o un convertido ya para poder recibirlo. Un impío, alguien que no cree en Jesucristo, no puede recibir este don. Segundo, tenemos que buscar la promesa del bautismo en nosotros. Tercero, tenemos que pedir y prepararnos para recibir este don. Y cuarto, tenemos que poner fe de nuestra parte. Si nosotros vemos ahí el dibujo, si se alcanza a ver, es como una cara y vienen como el alfabeto, como diferentes letras. Bueno, más o menos así se siente cuando uno va a hablar en lenguas la primera vez, como que están viniendo muchas ideas, como que están viniendo palabras, como que algo que no entiendo. Pero el cuarto punto es: tenemos que poner de nuestra parte. Si no lo saco, si no lo suelto, si no abro mis labios y empiezo a expresarlo, no va a salir. Por muy incoherente tal vez que sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que abrir y sacar lo que salga, y poco a poco va a ir siendo algo más mejor pronunciado, o vamos a ir teniendo más palabras conforme nosotros lo vayamos practicando. Siguiente, por favor.
Pedro y Juan ministran a un cojo. Y este es el único milagro que Lucas describe en el libro de los Hechos y que lo describe casi en su totalidad. ¿Por qué? Porque después de este milagro empieza una persecución y entonces son esparcidos. Y este evento de la sanidad de este cojo fue un evento muy especial en Hechos, ya que después de esta sanidad Pedro da otro discurso ante el Sanedrín y es encarcelado y le prohíben hablar y predicar la palabra del Señor, y entonces ellos empiezan a dispersarse. ¿Qué sabemos acerca de esta persona, de este cojo? Sabemos que él tenía aproximadamente unos 40 años de edad, que él había sido cojo de nacimiento, nunca había caminado, y que a él lo llevaban al templo a pedir limosna cargado. Lo importante es que Pedro y Juan, tal vez a este cojo lo llevaban todos los días al templo. ¿Y cuántas veces Pedro y Juan no habían ido al templo? ¿Y cuántas veces tal vez no había estado el cojo ahí cuando ellos iban al templo? Pero aquí dice, en Hechos 3:4, Pedro y Juan fijando en él los ojos. En ese momento ellos se dieron cuenta de la necesidad de ese cojo. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo él? Pidiendo limosna. Y él le dice, yo no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy. Y entonces lo levanta. Y esta persona empieza a caminar y empieza a danzar de alegría, porque en su vida, 40 años, nunca había podido hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos tuvieron entendimiento de la necesidad. La palabra dice, fijaron en él sus ojos. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? A veces estamos rodeados por personas que están pasando por necesidades y nosotros no nos percatamos de ello. A veces venimos a la iglesia y estamos viendo qué zapatos trajo la hermana, de qué color se combinó, si estaba afinado el que cantó, si no, si se le salió un gallo. Nuestra mente está en todas partes, pero no estamos prestando atención. Cuando prestamos atención y vemos la necesidad, entonces nosotros podemos ir, podemos orar y podemos ser un instrumento del Señor para hacer un cambio. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar a los necesitados. ¿Qué podría yo hacer por un necesitado? ¿Qué podría yo hacer por un cojo? ¿O qué podría yo hacer por un enfermo? Tal vez yo no podría decirle, levántate y anda, pero sí le puedo decir lo que Pedro dijo en Hechos 3:6, lo que tengo te doy. Acordémonos que nosotros somos un cuerpo, y como cuerpo cada uno tenemos diferentes dones, cada uno tenemos diferente función. Y hay hermanos que tienen el don de sanidad, que cuando oran por una persona, el enfermo se levanta. No, eso no quiere decir que si yo no tengo el don de sanidad, yo no puedo orar por los enfermos. Claro que puedo hacerlo, pero hay alguien que tiene ese don, que es efectivo en eso. Si yo no tengo el don, yo puedo orar por esa persona, pero le puedo decir, lo que tengo te doy. Tal vez le puedo llevar un caldito de pollo, tal vez puedo llevarle una despensa, no sé, de alguna manera, pero nosotros podemos ayudar a esa persona. Tal vez nosotros podemos en nuestra casa estar intercediendo por ese problema para que sea levantado. Tal vez yo no lo voy a levantar de la cama de muerte, tal vez va a ser otro de mis hermanos que tiene ese don especial en el cuerpo de Cristo, pero no quiere decir que yo por eso no pueda ayudar al necesitado. Algo, por muy poquito, algo tenemos que nosotros podemos dar y podemos bendecir. Ya que Dios obra por medio de cosas pequeñas y Él obra más frecuentemente de lo que nosotros esperamos. Cuando este cojo se levanta, en Hechos 3, versículos 8 al 10 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro
y espanto por lo que había sucedido. Era un cojo. Era una persona que tal vez nadie daba nada por esa persona porque se la pasaba mendigando todo el tiempo, se la pasaba pidiendo limosna. Pero lo que sucedió con él en ese momento hizo que 2,000 personas más fueran salvos, porque después de este evento, Pedro da otro discurso y nos dice en Hechos 4:4, si usted luego lo quiere buscar en casa, que la totalidad de las personas que recibieron al Señor fueron como 5,000 personas. Vemos que en su primer discurso hubo 3,000 y en su segundo discurso hubo 2,000 personas más. Simplemente la sanidad de esta persona, tal vez insignificante, trajo que 2,000 personas más se añadieran a la iglesia. Tal vez usted puede decir, no vale nada lo que yo pueda hacer, no vale nada el milagro, pero tal vez algo que es insignificante para nosotros pueda ser una señal para alguien más. Siguiente, por favor. Pedro habla ante la multitud, ante el Sanedrín y a la iglesia. Y primero, Pedro empieza a acusar a los judíos de pecado y empieza a decirles que ellos eran los que habían crucificado al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, el mensaje de Pedro pasa de ser una acusación a ser una invitación. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente tenemos que reconocer que en nosotros hay pecado. Primeramente tenemos que reconocer que nosotros no somos nada sin el Señor Jesús. Y Él permite que por un momento nosotros nos sintamos culpables para poder aceptarle, para poder pedirle perdón por nuestros pecados. Y después de eso Él hace la invitación para que nosotros podamos habitar con Él, para que nosotros podamos ser sus hijos. Entonces Él ocupa esto, pero ¿qué pasa? Después de que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, esos pecados han sido borrados. Él ya los olvidó y también nosotros debemos de dejarlos atrás y no sentirnos culpables por lo que sucedió en nuestro pasado. El diablo desea desalentar a los obreros de Dios. Él desea desalentarlos. Si nosotros leemos en Hechos 4:1-3, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Sucedió algo maravilloso, sucedió algo milagroso. Un cojo empezó a andar y mucha gente vino al Señor. Pero el diablo quiso desanimarlos y ¿qué hizo? Los metió en la cárcel. Y hubiera sido muy fácil que ellos dijeran, ya no voy a hablar más del Señor porque me van a castigar, me van a golpear, voy a estar en la cárcel, tal vez voy a perder la vida. Pero más sin embargo, ellos siguieron hablando acerca de la palabra del Señor. A veces parece como que si Satanás estuviera en control. Más en este año 2020 que nos ha tocado vivir, mucha gente dice que el año vino con como un virus de computadora y pónganle el antivirus, quiero que reseteen este año porque Satanás estuvo en control. Hermano, tú y yo estamos aquí, estamos vivos, estamos saludables. Nuestro Dios estuvo en control de nuestras vidas. Tal vez tú ya pasaste por el virus y estás aquí, el Señor te sacó de ellos. Hay quienes no hemos pasado por el virus, el Señor nos ha protegido. Satanás no tiene el control, el Señor es el que tiene el control. En estos tiempos difíciles nosotros tenemos que recordar que nuestro Dios es soberano y que necesitamos levantar nuestros escudos de la fe para que el enemigo no pueda herirnos en los tiempos de la prueba. Tenemos que creer que Él es más poderoso que todo lo que pueda haber alrededor de nosotros. Siguiente, por favor. Dios quiere volver a llenar a los creyentes con el Espíritu Santo. Usted recuerda el día del Pentecostés, sucedió allá en Hechos capítulo 1.
Pero nos dice en el capítulo 4 que ellos fueron llenos de nuevo. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que no solamente recibieron una llenura en el día del Pentecostés, sino que ellos tuvieron que recibir, dice aquí, otra llenura en Hechos capítulo 4. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibir la llenura del Señor, pero nosotros estamos en este mundo lleno de diferentes distracciones que a veces nos descargan la batería, nos descargan la pila, y el poder que nosotros tuvimos. Muchas veces nos paramos aquí y hablamos de los milagros y prodigios que hicimos hace 10, 20 años atrás, de cómo el Señor nos utilizó. Pero ¿qué está haciendo el Señor ahora conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo para la obra del Señor? ¿Estoy viviendo solamente de esas glorias pasadas? Para que pueda seguir viviendo en el poder del Señor, yo tengo que seguir recargándome constantemente. Tengo que seguir sintiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí al iniciar el servicio con esas canciones? Nos llenamos de la presencia del Señor. Alabamos al Señor con nuestro corazón, y el Señor en gratitud, Él desciende y te llena con su presencia, te da más y te hace sentir recargado, te hace sentir con nuevas fuerzas, te hace sentir poderoso. Yo puedo con todo porque Él está conmigo. ¿Cuántos no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos no hemos hablado en lenguas? ¿Cuántos no el Señor nos ha tirado cuando hablan, cuando oran por nosotros? Ya estamos ahí recibiendo. Mas sin embargo algo pasa. Algún familiar se enferma, no pudimos pagar, perdimos el trabajo, no pudimos pagar los biles, no tenemos para pagar la casa, y entonces nuestras pilas, nuestros ánimos van decayendo. Necesitamos del Señor, necesitamos ser recargados. Así que no es suficiente con que una vez, con que un domingo hayamos sido llenos con el Espíritu Santo. Es algo que constantemente nosotros tenemos que estar anhelando, que el Señor constantemente esté derramándose en nosotros, esté invirtiendo en nosotros. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver parte de lo que sucede en el ministerio de los apóstoles. A partir de Hechos 4 y 5, vemos que la iglesia empieza a crecer, pero vamos a ver cómo. El punto número 1, o el inciso A, nos dice que la iglesia crece a través de la unidad. ¿Y por qué? Porque todos los creyentes estaban unidos, estaban en un mismo sentir. Ellos estaban dispuestos a olvidar sus diferencias. Ellos relacionaban los asuntos financieros con los espirituales. Si nosotros vamos a ver un poquito de Ananías y Zafira, y vemos que como la palabra nos dice que todos ellos daban de lo que tenían, pero nunca nos dice la palabra que los apóstoles les ordenaron vender sus propiedades, sino que ellos mismos relacionaban y decían: mi manera de bendecir, lo que tengo te doy. Mi manera de bendecir es: tengo finanzas, voy a vender y voy a ayudar. Ahí nos dice que ninguno tenía necesidad, porque todos daban de lo suyo para cubrir las necesidades de todos. Los creyentes compartían voluntariamente, no tenían que pararse y decir que el hermano necesita una despensa, necesita que le donen. No, veían y ellos daban voluntariamente. Ellos estaban dejándose guiar por el Señor y ponían acción a su oración. Esto quiere decir que no solamente oraban: Señor, levanta al enfermo, Señor, súplele el alimento, sino que ellos oraban. A veces nosotros tenemos, pero yo no quiero quedarme sin lo que yo tengo y no lo comparto con mi hermano en necesidad. Y si nosotros compartimos, el Señor te va a suplir. Muchos testimonios de que cuando uno da un cheque, $1 para bendecir a otra persona, el Señor te lo multiplica y tú terminas más bendecido que si te hubieras quedado con ese cheque o con ese $1. Y también siempre administraban las ofrendas con integridad. Las ofrendas se daban en público, no se daban en privado, para que no hubiera
de que, aquel apóstol tal vez se quedó con más de dinero o no lo echó en la canasta, sino que tenían integridad en el manejo de las ofrendas. Inciso B, la iglesia crecía a través de la pureza. Y aquí vamos a ver a este matrimonio de Ananías y Zafira. Esta pareja aparentaba ser sensata, tal vez aparentaba ser muy espiritual, era parte del movimiento de lo que estaba sucediendo. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos tienen una propiedad y nadie les dice, véndanla. Ellos de su propia voluntad van y la venden. Y tampoco nadie les dice, todo el dinero me lo tienes que dar a mí. Sino que ellos se presentan y dicen, lo vendí en tanto, engañando. Ellos pudieron decir, yo solamente te quiero dar la mitad y lo demás yo lo tengo separado para mis hijos o no sé. Era de ellos. Ellos sabían lo que iban a hacer con ese dinero, pero ellos mintieron. Y Dios les juzga por este pecado. La manera en que ellos fueron juzgados fue una manera muy poco común, porque no lo vemos muy comúnmente. Imagínense cuántos muertos hubiera aquí en esta iglesia. Porque mentimos, porque decimos, sí, estuve ayunando y realmente no estuve ayunando, o sí, oré en la oración de triunfo y realmente no, ni siquiera vi el programa. Y a veces por quedar bien decimos una tal vez mentirita piadosa. ¿Cuántas personas, si fueran juzgadas como ellos, no caerían ahí muertos? El Señor demanda pureza, y lo que Él hizo a través de esto, de Ananías y Zafira, fue que trajo un mensaje y las personas como que ya tenían el miedo. O soy puro, o digo la verdad, o me comporto bien, o el Señor que conoce el corazón me puede castigar y puedo terminar hasta muerto. Y esto nos recuerda que para Dios es de gran importancia la verdad. Cuando nosotros mentimos al Espíritu Santo, le estamos mintiendo a Dios. Pero ustedes dirán, Ananías y Zafira no hablaron al Espíritu Santo, no le dijeron al Espíritu Santo, lo vendí en tanto. Pero recordemos que nosotros somos la iglesia, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que cuando alguien me miente a mí, le está mintiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Cuando alguien te miente a ti, le está mintiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en ti. De esta manera ellos le mintieron al Espíritu Santo, y por eso fue que cayeron muertos en ese instante. Cuando esto sucedió, vino un gran temor y gran respeto, pero no por eso la iglesia dejó de crecer, sino al contrario, la palabra del Señor se seguía expandiendo. Siguiente. La iglesia crece a través de señales y prodigios. Usted ahí en sus notas va a tener 3 cuadros diferentes y están en secciones, por las secciones que estudiamos la clase pasada, cómo se va dividiendo Hechos, de Hechos 1 al 7, Hechos 8 al 12 y posteriormente Hechos 13 al 28. Y usted en su casa puede analizar todas estas citas bíblicas de todos los milagros que sucedieron a través del libro de los Hechos. Y como dijimos la clase pasada, el libro de Hechos sería inmenso si estuvieran ahí impresos cada uno de los milagros que fueron sucediendo a través de la formación y el crecimiento de la iglesia. Pero los que están ahí, nosotros vamos a poder ver que sucedía un milagro y había expansión de la iglesia. Sucedía algo y la iglesia aumentaba. Ahora, no quiere decir que el poder, que tenga que haber un milagro para que la iglesia crezca, o que nosotros a fuerzas necesitamos siempre estar obrando en milagros. Simplemente que cuando sucede algo así tan sobrenatural, eso llama la atención de la gente. Y tengo aquí una ilustración que dice que un padre musulmán va a una campaña evangelística. Alguien lo invita y él llega a esa campaña. Tenía un hijo de 12 años y este niño era cojo también de nacimiento.
esta persona musulmán, obviamente no era un creyente, de casualidad estuvo en esa campaña. Y oran por su hijo, cuando lo ven que está cojo, en la campaña de sanidad, pues oran por el niño, y el niño empieza a caminar perfectamente en ese mismo instante. Cuando este hombre ve la sanidad de su hijo, y para un padre la vida de su hijo es todo, cuando él ve que su hijo ya no tiene la cojera, que su hijo está caminando perfectamente, en ese instante él dobla sus rodillas y acepta al Señor Jesucristo. Porque 12 años tal vez él se la pasó pidiéndole a sus dioses y sus dioses no hicieron nada. Pero cuando él vio un milagro, eso fue suficiente para que esta persona aceptara al Señor Jesús. Y a veces eso es lo que sucede cuando hay milagros, cuando hay sanidades, cuando hay algo fuera de lo común. Eso llama la atención de inconversos y dice, ahí hay poder. Eso es lo que yo quiero, y eso transforma y jala vidas. ¿Quién hace el milagro? Lo hace Dios. ¿Quién es el instrumento? Nosotros somos el instrumento. Para que nosotros podamos ser un instrumento efectivo, nosotros tenemos que estar calibrados correctamente en la misma sintonía. ¿Qué es lo que necesitamos? Es tener una recarga espiritual, es estar conectados con el Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros busquemos, si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, para tener ese poder. Siguiente punto es: la iglesia crece a través de la persecución. Y también vamos a ver diferentes cuadros que usted tiene en sus hojas, y que si lo viéramos ahorita no terminaríamos hasta la medianoche si fuéramos punto por punto. Y vamos a ver de Hechos 1 al 7, la persecución que enfrenta la iglesia, de Hechos 8 al 12 y luego de Hechos 13 al 28. Esto es bien interesante, está en sus resúmenes. Por favor, léalo, tome el tiempo de buscar esas citas, o de, si no busca la cita, al menos de leer este cuadro y ver lo que sucedió y cómo es de que la persecución no hizo que la iglesia se apagara, sino al contrario, hizo que la iglesia se multiplicara. Ahora, no solamente los apóstoles fueron perseguidos, Jesucristo mismo fue perseguido, sus seguidores fueron perseguidos, y también nosotros sufrimos persecución. Pero ¿qué sucede cuando hay persecución? Cuando hay persecución, nosotros como que nos animamos más, como que nos gusta sufrir. En lugar de buscar del Señor, en lugar de predicar del Señor cuando todo está bien, no, estamos muy tranquilos, muy cómodos en casa, viendo la televisión, haciendo nuestra vida normal. Pero cuando hay persecución, cuando te dicen no lo hagas, ahí es cuando tú más lo quieres hacer. Y con la persecución viene también la expansión del evangelio. Posiblemente en estos próximos años, posiblemente venga persecución a nuestra iglesia. Posiblemente sucedan situaciones en las que ya no seamos tan libres de poder compartir la palabra. Pero que esto no nos apague y que esto no diga, bueno, ya no puedo hacerlo, sino al contrario, que nosotros podamos seguir expandiendo el reino del Señor. Hay países en donde no es permitido, hay países como China, en donde ellos se tienen que esconder, donde ellos tienen que aprenderse la Biblia. Le dicen, a ver, a ti te toca aprenderte Mateo 1 y a ti Mateo 2 y así, y porque les destruyen las Biblias. Entonces ellos se las tienen que ir aprendiendo y comparten. No, pues yo sé esto. Y a ver, hoy vamos a hablar de Juan 3:16, y ya se para el hermano que sabe el capítulo 3 y lo recita. Y están buscando al Señor. Y están en medio de persecución. Y muchos han dado su vida y no han renegado del Señor estando en persecución. No esperemos que nosotros estemos en persecución para empezar a hablar de la palabra del Señor. Tenemos toda la libertad ahorita, aprovechemos esa libertad. Aproveche esta semana de tiempo con el Señor. Si usted por cualquier razón no puede hacer el ayuno, si usted por cuestión médica, por el trabajo, por la razón que sea, usted no puede ayunar, pase tiempo con el Señor, que eso no le impida decir, porque ya no pude ayunar, porque no pude estar sin esos alimentos específicos, entonces
yo vivo mi vida normal. No, si usted no puede por alguna razón, X o Y, pero usted pase tiempo con el Señor, usted ore, usted lea su Biblia, usted busque más de Él y no se conforme con que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia cada 3, 4 meses. Tenemos que esperar que el Espíritu Santo se derrame cada vez que el pueblo se reúne para adorar y para honrar el nombre del Señor. Así es que nuestro propósito, nuestra meta para este domingo es que la chequina gloria de Dios caiga aquí. Pero nosotros tenemos que jalar, nosotros tenemos que decir: Señor, quiero tu presencia, quiero que estés aquí, que el Señor vea cómo le anhelamos para que Él diga: voy a descender a mi pueblo, porque ellos realmente quieren y anhelan mi presencia. Así que creo que este estudio que estamos viendo, el libro se llama en la Biblia Hechos de los Apóstoles, pero el libro que nosotros estamos leyendo en sí de la serie Fe y Acción se llama Hechos del Espíritu Santo, y creo que va muy a tono, tocó muy a tono con esta semana de ayuno y con este año de consagración, porque nos está enseñando que debemos de buscar al Espíritu Santo y que no debemos de conformarnos con lo que ya tuvimos en el pasado. Podemos tener aún más, no para que nosotros seamos reconocidos, no para que digan: oh, mira cuánto, no, para la obra y el servicio del Señor, para que yo pueda decir: lo que tengo te doy, y para que no nada más pueda ser tal vez $1 que yo tengo, o no nada más un caldito, sino que pueda ser que yo pueda levantar a esa persona, darle mi mano y decir: levántate y anda. Cada uno de nosotros, el Señor dijo: y harán cosas mayores. Nos dio el poder, pero si nosotros no lo buscamos, si nosotros no lo practicamos, no lo vamos a tener. Así que nos toca a nosotros buscar del Señor, buscar su llenura y empoderarnos con su Espíritu Santo. Bueno, van a tener 14 preguntas más para la próxima semana, así que lea su material para que pueda contestar las preguntas, y también, si le es posible, lea el libro de los Hechos para que pues se vaya empapando un poquito de lo que estamos hablando. Bendiciones, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué les pareció? ¡Wow! ¿Ya? Lo que me gusta del material que estamos utilizando, hermano, es que no solamente es la parte teórica, sino también tiene aplicación. Así que, si te diste cuenta, el libro de los Hechos no solamente es parte de lo que dimos en la clase ahora, no solamente es la parte histórica, sino también tiene lo que es la aplicación. Amén. Así que estamos listos para el domingo. Venir con un corazón dispuesto. Mire, hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que animarnos, ¿cierto? No es fabricar la presencia de Dios, porque no se trata de eso, pero tenemos que animarnos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice: ¿por qué el Espíritu Santo? Como que queremos que el Espíritu Santo se mueva, pero cuando llegan a la iglesia son los primeros que están. No, hermano, no podemos estar momificados ni como estatuas, amén. Tenemos que, cuando entremos en la presencia de Dios, tenemos que, ¿verdad?, adorarle, animarnos, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, hay que adorar al Señor como dice su palabra, en espíritu y verdad, ¿verdad? No es el hecho que vamos a entrar en emocionalismo, pero sí tenemos que desatar ciertas cosas en nuestra vida para que el Espíritu Santo ahí, wow, venga y se sienta Él honrado. Tenemos que ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Él siempre quiere venir a su iglesia en cada servicio, pero queda de nosotros si realmente queremos gozar de eso, amén. Así que yo les invito a que el próximo domingo vengamos con un corazón muy dispuesto, ¿verdad? Y si el que está al lado tuyo el domingo está como que le dices: oye, muévete, ¿verdad? Cobra vida, ¿verdad? Así que va a ser algo muy especial. Así que véngase preparado para esperar la presencia del Señor. Cuando estaban en el aposento alto, los 120 estaban esperando. ¿Qué estaban esperando? Ellos no sabían, pero sencillamente estaban obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo que algo iba a pasar. Así que cuando vino el Espíritu Santo, bueno, ahí se animaron, ¿verdad que sí? Se animaron de volada. Bueno,
Vamos ahora a pasar a nuestro tiempo de diezmo y ofrenda, y antes de eso vamos a despedir a nuestros hermanos de Facebook Live. Que Dios me los bendiga grandemente. Ya sabes que aquí el próximo domingo, si no tienes una iglesia en donde adorar, o si estás nuevo en la ciudad, o si vives en áreas limítrofes como tal vez Broken Arrow, Owasso, Catoosa, Claremont o Mogging, te invitamos a que puedas estar con nosotros este próximo domingo. Estamos aquí ubicados en la 129 y la 5. Si vienes por el I-44, te bajas en la rampa de la 129 hacia el sur, un cuarto de milla. Aquí estamos. Dios te bendiga grandemente.